¿Alguna vez te has detenido ahí en medio del dolor y le has preguntado al Señor por qué aquellos que llevan tu misma sangre no logran ver el valor que Él ha puesto dentro de ti? He sentido en carne propia el peso de esa pregunta. Duele, oh sí, cómo duele cuando esperas apoyo y en cambio recibes silencio, distancia, juicio. Duele cuando quienes deberían sostenerte son los primeros en mirar con duda, en cerrarte la puerta justo cuando más necesitabas un abrazo. Pero hoy quiero decirte algo que quizás nunca habías escuchado con el corazón. No todo rechazo familiar es una tragedia. A veces es el mismo Dios quien en su profundo amor permite esas distancias para protegerte, para apartarte, para prepararte. Hay momentos en los que me he sentido incomprendida por los míos, y fue en esos silencios fríos donde descubrí que había un plan más alto, uno que yo no podía ver, pero que Dios ya había trazado con perfecta intención. Y si esa distancia que hoy te duele es una señal de que el Señor está limpiando el camino delante de ti, y si ese rechazo no es un castigo, sino un resguardo, y si es una forma de decirte, te estoy preparando para algo más grande. Cuando me detengo a contemplar el obrar del Espíritu, veo cómo incluso en el rechazo hay un propósito, una ternura escondida que Dios utiliza para moldearnos, para afirmarnos, para preservarnos. Ese sentimiento de soledad que parece tan punzante no es más que la antesala a una compañía más profunda, la comunión con el Espíritu Santo. Cuando aquellos que amas te cierran la puerta, Dios la abre con delicadeza para que entres en un lugar secreto con Él. Y una vez allí, comienza a revelarte que tu historia, incluso la más dolorosa, tiene una razón. No estás aquí por casualidad. Tú sabes que esta palabra te está tocando porque es el Espíritu quien te la está susurrando. Hay lazos que, aunque parezcan fundamentales, Dios permite que se enfríen o se rompan, no porque no te ame, sino porque no quiere que seas arrastrado a lugares donde tu fe se diluiría. El rechazo, por duro que sea, puede esconder una protección divina. Detrás de cada herida, de cada palabra que dejó cicatriz, está su mano, escribiendo con firmeza tu llamado. Y si ahora sientes que estás solo, te aseguro que es porque Él quiere caminar contigo, primero antes de rodearte con personas que sí entenderán tu corazón. Mira las Escrituras. ¿Acaso no fue Jesús despreciado por los suyos? ¿No fue José vendido por sus hermanos? ¿No fue David ignorado en su propia casa? Hay algo que he comprendido profundamente. A veces los más cercanos no pueden ver el tesoro que Dios ha puesto en ti. Y cuando eso sucede, Dios no obliga a nadie, pero nunca deja de cumplir su propósito. Este no es un mensaje para despertar rencores, es un llamado a la libertad, una invitación para soltar la culpa, el dolor, el peso de no haber sido entendido. Hoy quiero que recibas esta verdad. No necesitas la aprobación de todos para tener el respaldo del cielo. Tu valor permanece intacto incluso cuando otros no lo reconocen. Antes de seguir, te voy a pedir algo. Si esta palabra está tocando algo dentro de ti, escribe en los comentarios: hoy decido confiar en que Dios usa todo para mi bien, incluso el rechazo. Escríbelo no solo como un acto de fe, sino como una semilla. No sabes quién más puede leer tus palabras y encontrar consuelo. No imaginas a cuántos podrías bendecir simplemente mostrando que tú también estás pasando
por este proceso sagrado. También te invito a darle me gusta a este video. Quizás parezca un detalle pequeño, pero en el reino espiritual cada acto tiene peso. Cada vez que tú apoyas esta palabra, estás ayudando a que otros que viven lo mismo lleguen a este mensaje. Personas heridas creyendo que algo está mal en ellas, sin saber que en realidad es Dios protegiéndolas. Y si decides suscribirte, no será solo para recibir más contenido. Será como entrar a una casa donde hay otros como tú, personas que no rechazan, no comparan, no juzgan. Una familia espiritual donde nos levantamos en verdad, amor y oración. Muchos no tienen una iglesia cerca. Muchos están solos espiritualmente. Por eso este espacio no es solo un canal. Es un refugio donde el Espíritu Santo sigue obrando. Comenta, suscríbete y comparte. No porque estemos buscando números, sino porque juntos estamos extendiendo una red de esperanza. Una palabra puede cambiar un destino. Y tú puedes ser ese canal. Hoy desde lo profundo te digo, confía. Si estás aquí, si has llegado hasta este instante y aún no has cerrado el corazón, entonces quédate. Quédate porque lo que está por comenzar no es una enseñanza más, no es solo una historia antigua, es algo que el Espíritu Santo ha preparado para hablarte de lo más profundo de ti. Si permaneces aquí, si te entregas por completo, no solamente vas a entender lo que estás viviendo, vas a ser sanado. Vas a mirar con nuevos ojos aquello que antes solo te causaba llanto. Y tal vez, solo tal vez, descubras que justo aquí en esta palabra, Dios ha escondido la llave de una nueva temporada para tu vida. Una temporada donde no cargarás más con lo que no te pertenece, donde caminarás más libre, más firme, más lleno de su paz. Respira, deja que tu espíritu se abra, porque esto no es solo un mensaje, es un renacimiento. José fue apartado, no por el mundo, no por enemigos, sino por su propia sangre, por aquellos que compartieron la mesa con él, por los que llevaban su mismo nombre. Fue entre hermanos que nació la herida, y no fue por haber hecho algo malo. Solo soñaba, solo hablaba con la pureza de alguien que sabe que ha sido llamado. Solo era diferente, y por eso lo rechazaron. Génesis 37 dice que no podían hablarle pacíficamente. Algo en él incomodaba. Sus palabras, su actitud, su favor, hasta que decidieron sacarlo de sus vidas. Lo echaron a una cisterna, lo vendieron como esclavo, creyeron que habían apagado su luz, pero lo que ellos pensaron que era desprecio fue en realidad el comienzo del plan de Dios. Porque si José se hubiera quedado ahí, bajo ese techo lleno de celos y silencios hirientes, habría aprendido a esconder su voz, habría cambiado su esencia por aprobación, habría enterrado sus sueños para que no molestaran, pero el Señor no lo permitió. Él no detuvo la traición, pero sí protegió el destino, porque hay llamados que solo se activan lejos de casa. Hay propósitos que solo crecen donde ya nadie te recuerda. Y a veces la separación es la forma más alta de protección. Yo sé que hay quienes están escuchando esto y han vivido lo mismo. Has sido herido por aquellos que deberían haberte amado. Te han juzgado por tu fe, por seguir a Cristo, por no encajar en sus moldes. Has tratado de explicar, de acercarte, de hacer las paces, pero el muro sigue. Lo que no sabes es que ese muro fue usado por Dios para guiarte hacia tu lugar.
porque Él sabe lo que tú aún no ves. Él conoce los límites de tu alma y sabe que si te quedas donde no eres valorado, puedes terminar olvidando quién eres. Sí, José lloró, sintió el rechazo, pero no dejó que se le pudriera el alma, no permitió que el dolor se convirtiera en rencor. En lo profundo de su ser sabía algo que yo misma he aprendido a lo largo de mi vida: el rechazo de los hombres jamás puede detener el respaldo del Espíritu Santo. Y tal vez tú estás ahí, en esa cisterna invisible, con lágrimas que solo Dios ha visto, y le has preguntado: ¿por qué, Señor? ¿Por qué no me defendiste? Y hoy Él te responde: no te alejé para herirte, te alejé para cuidarte, te separé para que no perdieras tu esencia. Ellos te rechazaron, pero yo te estoy guiando hacia tu propósito. José llegó a Egipto, una tierra extraña, un idioma que no entendía, una cultura que no era la suya, pero allí en lo desconocido, Dios comenzó a levantarlo. No fue en los aplausos, fue en el silencio, en la casa de Potifar, en la prisión, en la oscuridad. Ahí fue donde su carácter fue moldeado, su visión purificada, su espíritu afinado, hasta que en el tiempo perfecto Dios lo levantó. El que fue despreciado se convirtió en salvación. El que fue olvidado se convirtió en la llave de vida para su casa. ¿Lo ves? Lo que hoy te duele mañana será testimonio. Lo que hoy es rechazo, mañana será plataforma. No necesitas que todos te entiendan, solo necesitas seguir avanzando, porque mientras camines con Dios, ningún rechazo puede frenar lo que Él ha determinado para ti. Y si hoy estás roto por dentro, si te sientes lejos de los tuyos, escucha lo que te digo con todo mi corazón. El mismo Dios que caminó con José está caminando contigo ahora y no te ha soltado ni un solo segundo. Y llegará ese día, como le ocurrió a José, en que estarás cara a cara con aquellos que te rechazaron, pero ya no será desde una herida abierta, sino desde una madurez que solo el Espíritu de Dios pudo formar en ti. No será desde la ansiedad de ser aceptado, sino desde la plenitud que nace cuando permites que el Señor te moldee en el silencio, en la soledad, en el fuego. Y ese momento será glorioso, porque no verán a alguien quebrado por la ofensa, sino a una vida transformada por la gracia. No vuelvas atrás solo porque echas de menos un cariño que no llegó del ego. Hay vínculos que no fueron diseñados para durar eternamente. No toda cercanía edifica, no toda sangre levanta. Y cuando Dios te dice que ahora toca caminar a solas, aunque sea por un tiempo, confía, porque el propósito que Él tiene contigo no está atrás ni en quienes no supieron amarte. Está delante en quienes Él ya preparó para caminar contigo. Jesús también conoció el rechazo de los suyos y fue allí donde el cielo le dio la fuerza para seguir sin rencor. Hay un pasaje en los Evangelios que no ocupa muchas líneas, pero tiene un peso inmenso para todo aquel que ha sido herido por su propia familia. Ocurre en Nazaret, el mismo lugar donde Jesús fue criado, donde jugó de niño, donde sabían su nombre, su historia, su oficio. Allí donde uno esperaría amor y respaldo, lo que encontró fue duda y desprecio. Marcos 6:3 dice: ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y luego viene esa frase que atraviesa el alma: y se escandalizaban de él. Aquellos que conocían su rostro
no pudieron ver su gloria. Estaban tan acostumbrados a su humanidad que fueron ciegos ante su divinidad. No rechazaron lo que decía, rechazaron lo que creían saber de él, lo pusieron en una caja, lo etiquetaron, lo redujeron. Y eso mismo te ha pasado a ti. Estás creciendo, avanzando, pero hay personas cercanas que solo te miran con los ojos del ayer. No reconocen lo que el Espíritu está haciendo en ti. No celebran tu proceso. En vez de apoyarte, te recuerdan tus caídas, tus errores, tus debilidades, con frases como: ¿y tú ahora qué vas a enseñar? ¿O desde cuándo eres tan espiritual? Intentan reducir lo que Dios está despertando en ti. Jesús vivió eso, y no fue en un lugar lejano, fue en su tierra, entre los que le vieron crecer, y aún así no se detuvo. El mismo texto lo dice: no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos. No porque le faltara poder, sino porque la incredulidad del entorno cerró el cielo. No fue él quien se limitó. Fue el ambiente que no supo honrar lo que cargaba. Y hay algo que el Espíritu me enseñó hace mucho: cuando un lugar no honra lo que Dios ha depositado en ti, no es un castigo alejarte, es protección, es redirección. Jesús no discutió, no intentó convencer, no forzó lo que no fluía. Simplemente siguió su camino hacia donde sí habría fe, hacia donde el Padre había preparado corazones. No todos están listos para lo que portas. No todos están dispuestos a ver más allá de tu pasado. Y muchas veces quienes más te detienen no están afuera, sino dentro de tu propio hogar, con palabras disfrazadas de humor, con gestos sutiles, con frases que aparentan preocupación. Tratan de recordarte que tú no eres tan especial, que tú no tienes autoridad. Te quieren encerrar en la imagen del niño o la niña que alguna vez fuiste. Pero Jesús no se amargó, no permitió que eso lo detuviera. Comprendió que hay lugares donde ya no se puede crecer, que hay rutas que no se recorren acompañado y que la obediencia a Dios a veces implica seguir solo. Muchos de los que aman a Cristo cargan una culpa innecesaria. Piensan que amar es insistir, permanecer, aguantar. Pero el verdadero amor no contradice la obediencia. A veces amar también es soltar, no con amargura, sino con claridad. Si Jesús, siendo perfecto, no fue recibido entre los suyos, ¿por qué insistes tú en ser comprendido por quienes no han querido ver tu cambio? Si a él lo llamaron simplemente el carpintero, ¿por qué esperas que todos valoren tu proceso, tus batallas, tu fe? Dios no quiere que sigas herido, tampoco quiere que sigas entregando tu corazón a espacios donde ya fue pisoteado demasiadas veces. El tiempo de forzar conexiones ha terminado. Cuando el Espíritu dice: basta, es porque hay algo nuevo delante. Y lo que está delante, lo que viene, lo que te espera, será mayor que lo que dejaste atrás. Porque no fuiste formado por el rechazo, fuiste formado por la gracia. Ahora entiendo que avanzar no significa rendirme, sino aceptar con humildad que ya he dado todo lo que tenía. He orado con todo mi ser, he amado sin medida, he perdonado una y otra vez. Pero también es justo reconocer que no puedo sanar aquello que el otro no está dispuesto a entregar. Recuerdo cómo Jesús se movía y al hacerlo, el fluir regresaba. La unción descendía y el cielo volvía a abrirse. Yo también he tenido que moverme, no siempre físicamente, pero sí desde el alma. He aprendido a soltar esa necesidad de aprobación, esa hambre de validación
ese deseo de que otros reconozcan lo que Dios ya ha afirmado en mí, porque Él no necesita el permiso de nadie para cumplir su propósito en mi vida. Él ya me eligió, Él ya me selló, Él ya me confirmó, y cuando decidí soltar ese dolor, esa espera silenciosa por aceptación, el Espíritu comenzó a llenar ese espacio con nuevos encuentros. Llegaron personas que no me miraron como lo que fui, sino como lo que Dios estaba formando en mí. Voces que no trajeron a mi memoria el pasado, sino que hablaron con poder sobre mi futuro. Comprendí que avanzar no nace de la dureza, sino de la madurez. No se trata de romper vínculos desde el enojo, sino desde esa paz profunda que solo llega cuando sabes que Dios tiene el control incluso del silencio de quienes más amas. Jesús también fue rechazado, pero eso nunca lo detuvo, y yo tampoco seré detenida. Dios me enseñó algo muy fuerte a través de Abraham. No todo lo que viene con sangre está destinado a quedarse para siempre. Hay decisiones que duelen más que cualquier batalla exterior. Algunas veces, el mayor sacrificio no está en dejar atrás posesiones o hábitos, sino en separarse de personas a quienes uno ha amado de corazón, pero que ya no pueden caminar a nuestro lado. Abraham lo vivió cuando Dios le dio una instrucción clara, una que cambiaría su destino para siempre. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Ese llamado no solo implicaba un cambio físico, era también una separación emocional, una ruptura con estructuras familiares, una poda espiritual que no era fácil, pero sí era necesaria. Dios no estaba despreciando la familia de Abraham, estaba protegiendo el propósito, porque no todas las raíces familiares, por mucho que uno las ame, son compatibles con el diseño celestial. Hay influencias que parecen inofensivas, pero terminan afectando tu fe. Hay voces cercanas que sin mala intención siembran inseguridad, dudas, temores. Y si no aprendes a discernirlo a tiempo, puedes terminar viviendo dividido, fiel a Dios, pero condicionado por tu ayer. Abraham obedeció, salió, pero cometió un error. Se llevó a Lot, tal vez por cariño, tal vez por costumbre, tal vez por miedo a caminar solo. Pero esa pequeña desobediencia, ese lazo emocional, trajo consecuencias. Lot no era una mala persona, era de la familia, pero no tenía la misma visión, no compartía la misma fe, no caminaba con la misma certeza. Y con el tiempo las tensiones crecieron. El territorio no alcanzaba para ambos. Los siervos comenzaron a pelear. El ambiente se volvió tenso. Abraham, con sabiduría, entendió que había llegado el momento de separarse. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Eso no fue un rechazo. Fue un acto de madurez espiritual. Abraham entendió que su crecimiento no podía avanzar si seguía unido a alguien que no estaba llamado a ese mismo camino. Y aquí hay algo que he tenido que aprender profundamente: que alguien haya comenzado conmigo no significa que deba terminar conmigo. Hay personas que fueron parte de mi origen, pero no están destinadas a formar parte de mi destino. Aferrarme a ellas, ya sea por lazos emocionales o por sangre, puede convertirse en el mayor obstáculo para llegar al lugar que Dios ha preparado para mí. Después de separarse de Lot, Dios le volvió a hablar a Abraham, le mostró la tierra, le amplió la visión, le confirmó la promesa. ¿Lo ves? La separación no bloqueó la bendición, la activó.
Hoy muchos creyentes están estancados porque no han tenido el valor de soltar aquello que ya no está alineado con su fe, que siguen arrastrando conversaciones que les drenan el espíritu. Siguen tolerando actitudes familiares que les roban el ánimo. Siguen buscando afecto donde solo hay frialdad. Y entonces se preguntan, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no escucho la voz de Dios como antes? ¿Por qué el fuego ya no arde? La respuesta es clara. Hay lugares donde su presencia no se manifiesta porque tú no estás donde Él te dijo que debías estar. Y no se trata solo de un lugar físico, se trata de la atmósfera, se trata de las compañías, se trata de obediencia. Abraham no salió con rencor, no habló mal de Lot, no se aferró al pasado. Entendió que el precio del llamado incluye soltar relaciones que, aunque son de sangre, ya no son de propósito. ¿Sabes? A veces arrastramos personas con nosotros no por amor, sino por miedo. Miedo a caminar solos, a dar un paso que sabemos que Dios nos está pidiendo, pero que nos parece muy grande sin alguien al lado. Yo también he vivido eso. He invitado a personas a mis planes espirituales sabiendo en el fondo que no compartían mi visión. Les he hecho lugar solo porque llevaban un apellido conocido o un lazo antiguo, aún sabiendo que sus palabras apagaban mi fuego, que sus gestos lastimaban, que su incredulidad limitaba lo que el Espíritu Santo quería hacer en mí. No todas las separaciones son una pérdida. Algunas son un acto divino de purificación. Dios, en su infinita sabiduría, separa lo puro de lo mezclado para preservar lo más valioso que tienes: tu fe, tu visión, tu claridad espiritual. Y sí puede doler, claro que sí. Puede que extrañes, puede que te cuestiones si hiciste lo correcto, pero el tiempo y el fruto hablarán. Verás que obedecer fue lo mejor. Abraham no solo se fortaleció espiritualmente, después de soltar a Lot también fue honrado, su nombre fue cambiado, su linaje fue ampliado, y Dios le dio un futuro tan grande que no necesitaba la aprobación de nadie, ni siquiera de su propia familia. Esa promesa también es para ti. Hay bendiciones esperando al otro lado de tu obediencia. Hay territorios espirituales que no has pisado porque todavía estás en una tierra que ya no te corresponde. Hay visiones que no han florecido porque aún compartes espacio con quienes no creen en lo que Dios te mostró. Hoy el Señor te invita a dar ese paso, no con dureza, sino con luz, no con orgullo, sino con humildad. No se trata de rechazar a nadie, se trata de entender que amar a Dios muchas veces significa caminar en direcciones que otros no comprenden y que el respeto verdadero por tu llamado comienza cuando dejas de forzar relaciones y empiezas a fluir con quienes caminan hacia la misma promesa. Abraham no perdió a Lot, simplemente lo soltó, y al hacerlo ganó libertad, visión, expansión. Tú tampoco vas a perder, solo vas a soltar, y lo que viene después será tan glorioso, tan claro, tan lleno de la presencia de Dios, que entenderás por qué Él te pidió lo que te pidió. También pienso en David, ese muchacho que fue ignorado en su propia casa. Qué momento tan doloroso debe haber sido. Uno espera ser visto, valorado, celebrado por los que más te conocen. Esperas que tu fe sea honrada, que tu crecimiento espiritual sea notado. Pero David vivió lo contrario. Cuando el profeta fue enviado a casa de Isaí para ungir al próximo rey, todos los hermanos fueron desfilando con orgullo. Isaí mostraba a los fuertes, a los altos, a los que él consideraba dignos.
Pero Dios decía una y otra vez, «Este no es», hasta que Samuel, confundido, tuvo que preguntar, «¿Son estos todos tus hijos?». Y la respuesta fue casi una confesión de olvido. «Queda aún el menor que apacienta las ovejas». No lo llamaron, no pensaron en él, no lo incluyeron. David no era opción para nadie, ni siquiera para su propio padre. Estaba tan fuera del radar familiar que lo dejaron con las ovejas mientras se definía el destino de toda una nación. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Has sentido ese dolor profundo de no ser visto, de ser ignorado, de ser tratado como el pequeño, el que no cuenta? ¿Has visto a tu familia celebrar a otros mientras tú en lo secreto ardes por Dios? David también pasó por eso, pero lo hermoso es que su llamado no dependía de esa validación. No necesitaba el sí de su padre, ni el aplauso de sus hermanos, ni siquiera la opinión del profeta. Su llamado ya había sido sellado en el cielo, porque Dios no elige según la apariencia. Él mira el corazón, y si tu corazón está ardiendo por Él, si tu vida está rindiéndose en lo oculto, mientras otros buscan escenarios, entonces estás caminando en la dirección correcta, aunque nadie lo vea todavía. Y créeme, llegará el día en que Dios te llame por tu nombre, así como llamó a David. Y ese día todo lo que hoy duele tendrá sentido. Cuando finalmente fue llamado, aquel joven pastor, algo dentro de mí lo entiende tan claramente como si hubiera estado allí. Samuel no tuvo dudas. Oyó la voz de Dios como un susurro ardiente en su interior. «Levántate y úngelo porque este es». El aceite que había sido reservado durante tanto tiempo no era para los más fuertes ni los más visibles. Era para el que tenía el corazón correcto, no para el más elocuente, no para el que llevaba el uniforme más imponente. Era para aquel cuya alma había sido moldeada en los campos del anonimato, entre ovejas y polvo, en comunión secreta con el Altísimo. David no buscó ser visto, no salió corriendo a reclamar un trono, ni manipuló para ganarse una posición. No levantó la voz ni exigió su lugar. Mientras otros se exhibían, él simplemente cuidaba las ovejas, cantaba salmos en la noche y respondía con fidelidad a los deberes que parecían pequeños a los ojos del mundo. Pero en ese silencio, en esa aparente invisibilidad, Dios estaba forjando algo eterno: carácter, obediencia, sensibilidad a su voz. Conozco bien el corazón de quienes lloran en silencio, porque no fueron los elegidos, porque no fueron los preferidos. He sentido la herida de aquellos que no recibieron el reconocimiento de los suyos, pero hoy el Espíritu de Dios te habla con ternura. Deja de pelear por lo que ya te pertenece en el cielo. No mendigues la validación de aquellos que no pueden ver lo que yo ya sellé en ti. El que debe verte ya te vio. El que debe afirmarte ya te ungió con su propia mano. David fue ungido ese día, pero no se sentó en el trono al siguiente. Continuó sirviendo, continuó esperando, continuó creyendo, porque la unción llega antes que la coronación, y entre la promesa y el cumplimiento suele haber un valle, un espacio de pruebas, de rechazo, de silencio, pero cada instante tiene propósito. Cada lágrima, cada desvelo, cada jornada ignorada por los hombres es preciosa a los ojos de Dios. No menosprecies ese tiempo escondido. No desprecies los días sin aplausos, porque ahí es donde el Señor construye en ti una identidad que no será sacudida por los halagos ni derribada por el desprecio.
Allí nace la convicción que sostendrá tu alma cuando lleguen los desafíos. Allí se edifica la fe que no depende de escenarios, sino de rodillas dobladas en secreto. David no tuvo que competir por su lugar. Fue el lugar el que vino a buscarlo. Así también será contigo. Lo que Dios ha preparado para tu vida no será robado por el favoritismo de nadie. No será detenido por la ceguera de quienes no valoran el tesoro de gloria que llevas por dentro. Camina con paz, sirve con fidelidad, espera con esperanza, porque llegará el momento en que el mismo Dios que te formó en la sombra te levantará a la vista de todos, no para exaltarte a ti, sino para glorificarse Él. Y ese día comprenderás por qué era necesario ser ignorado, por qué era necesario no encajar, por qué era necesario que otros ocuparan los lugares que tú anhelabas, porque cuando la gloria de Dios se manifieste, no quedará duda de que fue su mano, no la tuya. Su favor, no tus estrategias. Su voz, no tus contactos. Su elección desde antes que el mundo comenzara. Y cuando llegue tu hora, así como llegó la de David, no llevarás resentimiento en el corazón. No cargarás con heridas abiertas. Solo habrá gratitud, solo habrá reverencia, solo adoración, porque el rechazo de los hombres jamás podrá anular la perfecta obra de aquel que ya te eligió en los cielos. Recuerdo también las palabras de Jesús, palabras que penetran como espada en lo más profundo del alma. Él dijo en Mateo 10, «No penséis que he venido para traer paz a la tierra», y en el versículo 37, «El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí». Él nunca prometió que seguirle sería fácil. Nunca dijo que sería aceptado por todos. Hay momentos en que obedecer al llamado implica soltar incluso lo más amado, romper con lo que nos da seguridad. Porque seguir al Hijo de Dios no es caminar buscando la aprobación del mundo, sino llevar la cruz aun cuando nos cueste lágrimas, aun cuando duela. Y sin embargo vale la pena, porque donde Él está, allí está la verdadera vida. Allí está el propósito eterno. Allí está el cielo tocando la tierra. Cuando leí por primera vez aquellas palabras del Maestro, confieso que mi corazón tembló. No he venido para traer paz sino espada. Y luego añadió algo aún más difícil de recibir, que Él había venido para poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. No, Jesús no estaba sembrando división por placer. Lo que hizo fue revelar una verdad que arde por dentro. El Evangelio no siempre une a primera vista, a veces hiere, a veces incomoda. Porque el mensaje de Cristo no es una poesía para decorar, sino una espada que corta lo falso, lo cómodo, lo tradicional, cuando se interpone en el camino del reino. No es que Él desee la destrucción de las familias, jamás, pero sí viene a desafiar los sistemas humanos que han reemplazado su señorío. Porque cuando el alma decide rendirse al llamado, hay vínculos que se estremecen, hay costumbres que crujen y hay afectos que no siempre están dispuestos a doblegarse ante la autoridad de Cristo. Jesús nunca alentó la rebeldía. Él hablaba desde el Espíritu, hablaba de aquellos momentos donde la fe te separa, donde el crecimiento espiritual levanta barreras con quienes todavía no caminan en la misma dirección. Y si intentas mantener relaciones que contradicen tu llamado por miedo, por costumbre o por nostalgia, terminarás apagando el fuego que un día incendió el Señor en tu interior.
Recuerdo esas palabras que siguen resonando: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús, con la urgencia del cielo, respondió: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Esa respuesta tan fuerte, tan directa, no estaba llena de dureza, sino de prioridad. El reino no puede esperar. Lo eterno no se acomoda a lo sentimental. El llamado pesa más que incluso los compromisos familiares más nobles. No, Dios no quiere que rechaces a quienes amas. Pero si llega el momento en que tu fidelidad a Cristo entra en conflicto con relaciones que te atan al pasado o a lo carnal, debes tener el valor de seguir adelante. Conozco a muchos que viven atrapados entre la voz de Dios y la mirada de sus familiares, y entonces callan su fe para no provocar, cambian su forma de hablar para encajar, posponen decisiones espirituales para no herir, y así, sin pecado visible, pero con un alma silenciada, se alejan poco a poco del primer amor. Jesús lo sabía. Por eso fue claro cuando dijo: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Eso no condena, eso libera, porque no estás fallando por tomar distancia. No eres un mal hijo ni una mala hija si decides obedecer a Dios, aun cuando eso signifique caminar con menos compañía. El mismo Jesús fue incomprendido por los suyos. En Marcos 3:21, su familia pensó que estaba fuera de sí. Querían llevarlo porque creían que había perdido el juicio, y cuando más adelante le dijeron que su madre y sus hermanos lo buscaban, él miró a los que estaban sentados a su alrededor y respondió: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. No estaba negando a María ni a su familia. Lo que estaba haciendo era revelarnos una dimensión más alta de pertenencia, aquella que no se basa en la sangre, sino en la obediencia, porque en el reino la verdadera familia es la que camina bajo el mismo propósito, no la que simplemente comparte un apellido. Y sí, esa verdad cuesta, porque todos anhelamos ser comprendidos. Pero hay temporadas donde obedecer a Dios te lleva por caminos donde serás malinterpretado. Habrá momentos donde parecerás solo, pero no es soledad, es formación, no es rechazo, es poda. Y si no lo comprendes, corres el riesgo de volver atrás cada vez que sientas presión en casa. El Señor no te está pidiendo que dejes de amar, solo te está enseñando a amar sin quedarte detenido, a honrar sin renunciar al llamado, a orar por los tuyos sin apagar la luz que Él te dio. Hay cruces que pesan más cuando se cargan en silencio, especialmente cuando el silencio viene de quienes más amas. Pero incluso así prefiero 1000 veces caminar con Jesús y ser incomprendida que vivir rodeada de aplausos y terminar lejos del propósito. Muchos que hoy admiramos en la fe fueron primero rechazados en su propia casa. Muchos fueron desechados antes de ser reconocidos. Y tú no eres la excepción. Si hoy estás viviendo una temporada donde tu familia se distancia, donde no entienden lo que haces, donde sientes frialdad, no estás sola, no estás solo. El cielo te acompaña y la mano de Dios no se ha apartado de ti. No detuve mi andar, no volví la mirada atrás para tratar de reconstruir lo que ya no sostenía mi fe. Aprendí que cuando el Señor te llama, no puedes pausar la obediencia esperando que otros comprendan tu proceso.
Cada alma tiene su propio ritmo, sí, pero el llamado de Dios sobre tu vida no puede posponerse por la lentitud de los demás. Él te pide que avances, que confíes, que des el paso, aunque no todos estén listos para acompañarte. Y cuando sea el momento perfecto, Él mismo obrará. Él restaurará lo que sea necesario. Él unirá si eso está en su voluntad. Él tocará corazones si eso forma parte del propósito. Mientras tanto, tú camina con fe, camina con palabras llenas de verdad, camina con oración, camina con crecimiento, porque el mismo Jesús que fue incomprendido por los suyos es quien hoy te da fuerzas para no ceder ante la presión de ser entendido por todos. Y si decides caminar con Él, aunque los demás se aparten, jamás caminarás sola. Cuando Pablo enseñó que la verdadera familia espiritual sostiene más que la de sangre, hablaba desde su propio quebranto. Aquel hombre que fue usado por Dios para levantar iglesias, instruir líderes y establecer enseñanzas profundas, también cargó con el peso de ser rechazado por quienes fueron su mundo por tanto tiempo. Él venía de un linaje respetado, un fariseo de fariseos, instruido por los más sabios. Su identidad estaba tejida en las fibras del judaísmo más estricto. Pero el día que Cristo lo encontró en aquel camino a Damasco, todo cambió. Su fe lo llevó a romper no solo con su estilo de vida anterior, sino también con el respaldo de aquellos que antes lo admiraban. La comunidad religiosa que lo había aplaudido pasó a condenarlo, y esa incomprensión muy probablemente también tocó a su familia. Pablo no escribió en detalle sobre su situación familiar, pero su vida lo decía todo. Para seguir a Cristo, tuvo que renunciar a todo lo que antes le daba valor, y no lo lamentó. Al contrario, dejó escrito en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Su posición, su respaldo social y tal vez hasta la cercanía de su propia familia quedaron atrás. Pero Pablo comprendió una verdad que tú también necesitas: abrazar tu verdadera familia. No siempre será la que comparte tu apellido, sino la que comparte tu fe. Hay personas que sin tener tu sangre se convierten en hermanos, madres, padres, compañeros del alma. Dios nunca permite que pierdas algo sin tener preparado un círculo nuevo, purificado, alineado con el propósito eterno que Él tiene para ti. Cuando Pablo escribía a las iglesias, su tono era de ternura profunda. Los llamaba hermanos, hijos, compañeros. A Timoteo lo nombraba hijo amado en la fe. A Tito, verdadero hijo en la fe común. A los filipenses les dijo que eran su gozo y su corona. No eran palabras vacías, era el eco de una verdad espiritual. En Cristo Dios une a las almas como la carne no puede hacerlo. Y esas conexiones no son casualidad, son diseño divino. Son regalos que descienden del cielo. Personas que llorarán contigo cuando otros celebren tu derrota. Personas que elevarán oraciones cuando otros levanten juicios. Personas que verán tu propósito cuando otros solo vieron tu pasado. Aquellos que reconocerán en ti lo que la sangre no pudo o no quiso ver. Esta revelación no resta valor a la familia biológica, pero te libera de la carga de creer que todo avance espiritual debe ser validado por quienes compartieron tu infancia. A veces
el acto más espiritual que puedes realizar es aceptar la nueva familia que el Espíritu te ha dado. Una familia nacida del mismo Espíritu, sellada con el mismo propósito. Pablo no vivió lamentando lo perdido. No se desgastó buscando aprobación donde ya no la encontraría. Él abrazó lo nuevo con pasión, sirvió con alegría, edificó con visión, amó con entrega, y en esa entrega el Evangelio se expandió como nunca antes. La madurez espiritual se manifiesta en saber cuándo una etapa ha concluido, en reconocer cuando un círculo, por más amado que haya sido, ya no puede sostener lo que Dios está haciendo en tu vida. Hubo un tiempo en mi vida en que yo también intenté forzar vínculos, quise con todo el corazón que ciertas personas permanecieran a mi lado. Pero el Espíritu Santo me mostró que no se trata de forzar la aceptación, sino de caminar en obediencia. No es el deseo de ser entendida lo que debe guiar nuestros pasos, sino el llamado del Padre. Dios no quiere que sigas llorando por aquellos que no están dispuestos a caminar contigo. Él ya ha colocado a tu alrededor hombres y mujeres llenos de fe, verdaderos amigos, hermanos espirituales que no te aman por tu pasado, sino por la gloria que Él ha depositado sobre tu futuro. Tal como Pablo, quizás tengas que dejar ciertas expectativas humanas atrás. No puedes seguir esperando que aquellos que conocieron tus caídas sean los primeros en aplaudir tu restauración. No todos tienen la sensibilidad espiritual para percibir lo que Dios está construyendo en tu interior. Y está bien, no es tu responsabilidad detenerte por causa de eso. Tu propósito trasciende cualquier necesidad de reconocimiento. El cielo valora más tu obediencia que todos los aplausos humanos juntos. Cuando esta verdad penetra en lo profundo de tu alma, el dolor de la separación se transforma en combustible para tu avance. Lo que parecía soledad se convierte en fuerza interior, y entonces comienzas a ver cómo Dios no solo te sostiene, sino que también te envuelve con una nueva familia espiritual, lista para caminar a tu lado con paso firme. No busques en los lugares antiguos el consuelo que Dios ya está sembrando en corazones nuevos. No llores más por puertas cerradas cuando el Espíritu Santo está abriendo nuevas puertas de comunión, de propósito, de alianza. Así como Pablo halló hermanos inesperados en su camino, tú también verás cómo el Señor te conecta con almas que, aunque no compartan tu sangre, sí compartirán tu carga, tu fe y tu destino. Hay momentos en los que el dolor no proviene de enemigos ni de pérdidas materiales, sino de tener que separarte de personas que amas. Y no porque lo desees, sino porque la dirección que Dios te marca es otra. No siempre se trata de quién tiene la razón, sino de quién tiene la disposición de seguir al Espíritu, aunque eso duela. Pablo y Bernabé caminaron juntos durante años, vieron milagros, formaron discípulos, enfrentaron persecuciones. Pero hubo un momento, según Hechos 15:39, en que su desacuerdo sobre Juan Marcos fue tan grande que se separaron. No fue un pecado, no fue traición, fue una diferencia de visión, de enfoque. Y aunque esa separación dolió, produjo algo que no habría sucedido de otra manera: dos equipos misioneros en lugar de uno, dos frentes de avance en vez de uno solo. En el momento fue difícil, pero desde la perspectiva del reino fue multiplicación. Eso también puede suceder contigo. Dios a veces permite que te alejes de familiares que no caminan en la misma fe que tú. No se trata de rechazo, sino de discernimiento. Hay trayectos
que solo se pueden recorrer con quienes tienen la misma pasión, el mismo fuego, la misma convicción. Insistir en arrastrar contigo a personas que no desean crecer en lo espiritual no solo te agota, sino que también detiene el ritmo que el Espíritu quiere imprimir en tu vida. Cuando Lot se separó de Abraham, éste no corrió tras él para convencerlo, no le rogó, lo dejó ir. Cuando Jesús envió a los 70, les dijo que si en algún lugar no los recibían, sacudieran el polvo de sus pies y siguieran adelante. No les pidió que insistieran. Les enseñó que la misión es más importante que el deseo de ser aceptado. En tu camino habrá parientes que no podrán seguir el paso de lo que Dios está obrando en ti. No es por falta de amor, sino por falta de visión. No es que sean personas malas, sino que sus prioridades no están alineadas con las tuyas. Y si no aprendes a soltar lo que ya no edifica, acabarás agotado, frustrado, cargando vínculos que el mismo Dios ya te ha pedido que entregues. No es que debas cerrar el corazón, no. Lo que necesitas es entender que amar no significa siempre cargar con todo, que honrar no implica necesariamente permanecer apegado y que respetar no quiere decir que debas compartir cada paso del camino con todos. Incluso Jesús, en su humanidad tan preciosa, amó con profundidad. Lloró por Jerusalén, se dolió al ver la dureza del corazón de su generación, pero no se detuvo, no desvió su rumbo, siguió caminando hacia el propósito eterno que el Padre había trazado para él. El amor verdadero no se aferra cuando Dios dice que es hora de soltar. La madurez espiritual no se mide por cuántos logras mantener cerca, sino por tu disposición a seguir obedeciendo al Espíritu Santo, aunque eso implique atravesar etapas con menos compañía de la que tu corazón anhela. La separación puede doler y sí, al principio se siente como una herida abierta, pero también puede convertirse en un terreno fértil donde tu fe eche raíces más profundas que nunca, porque en la soledad, esa soledad santa, aprendes a escuchar a Dios sin el ruido de las voces ajenas. Descubres cuánto valoras su presencia por encima de la aprobación de los hombres. Y en ese silencio, donde los vínculos humanos se apagan, su voz resuena más clara. Hay frutos que solo nacen en ese campo íntimo de obediencia solitaria. Hay unciones que solo se derraman sobre corazones dispuestos a perder conexiones antes que perder la dirección del cielo. Pablo, después de separarse de su compañero de misión, no se detuvo. Continuó escribiendo cartas que aún hoy nos levantan el alma. Siguió fundando iglesias, siguió viendo milagros, siguió cumpliendo el llamado. La separación no frenó el propósito, el fruto no se secó, la expansión no se detuvo. Y así será contigo también. Quienes no valoraron tu fe no tienen el poder de apagarla. Aquellos que no comprendieron tu proceso no pueden invalidar tu llamado. Al contrario, esa distancia dejará espacio para que Dios sume a tu vida nuevas personas. Personas que no buscarán apagar tu pasión, sino que caminarán contigo avivándola. Que no minimizarán tu fuego, sino que lo protegerán. No te aferres a lo que ya está saliendo de tu vida. No llores indefinidamente por lo que el Señor ha permitido que se rompa. Hay temporadas en las que perder es en verdad una manera divina de ganar. Soltar es recibir. Separarte puede ser el primer paso hacia una posición más elevada. Y el fruto de esa obediencia, aunque ahora no lo veas, será abundante. Nuestro Dios
Nunca podas sin tener en mente un crecimiento glorioso. Puede doler, hoy sí. Puede parecer que has perdido más de lo que has ganado, pero llegará el día en que mires hacia atrás y veas que esa pérdida era su mano amorosa, quitando el peso que no te dejaba correr. Confía en el proceso, abraza la separación cuando el Espíritu la ordene y sigue adelante, porque tu llamado no muere con lo que se va. Tu llamado florece con tu fidelidad, y esa fidelidad será recompensada mucho más allá de lo que hoy puedes imaginar. Hay momentos en los que Dios te esconde, momentos en los que tras separarte de quienes amabas, entras en un terreno que parece árido. No hay abrazos familiares, no hay voces conocidas que te animen. Caminas en soledad, y esa sensación de abandono es real. Miras alrededor y no ves los rostros que antes te acompañaban, pero es precisamente en ese lugar donde el Espíritu obra en lo profundo. Moisés conoció esa soledad, creció entre lujos rodeado de poder, de saber humano, de comodidades, pero cuando Dios lo llamó, lo llevó al desierto. Lo alejó de todo lo que formaba su identidad terrenal. 40 años cuidando ovejas, lejos del ruido, sin multitudes, sin aplausos. Aparentemente no pasaba nada, pero el cielo estaba preparando todo. La soledad fue su aula, el desierto su escuela. En la ausencia de rostros, su oído fue afinado, porque no habría podido oír la zarza ardiendo si su corazón aún dependía de las voces del palacio. No habría soportado la carga de liberar un pueblo si antes no aprendías a caminar solo bajo el sol del desierto. Dios sabía lo que hacía, y hoy también lo sabe contigo. La soledad nunca fue un castigo para mí. Aprendí en medio de mis propios silencios que era una estrategia divina. También lo es para ti. Ese vacío que a veces se apodera de tu alma, esa distancia que duele, ese espacio donde antes hubo voces y ahora hay eco, no son señales de que te has desviado del plan. Son pruebas de que el Señor está obrando en lo oculto, preparando tu espíritu para sostener aquello que aún no puedes imaginar. Porque hay cargas que solo quienes han aprendido a estar a solas con Dios pueden llevar. Hay visiones que solo se revelan en el silencio de un corazón rendido. Hay autoridad que solo nace donde no hay aplausos, ni escenarios, ni manos humanas que sostienen. Muchos anhelan ser instrumentos en las manos del Espíritu Santo, pero temen pagar el precio de la separación. No quieren pasar por ese pasillo estrecho donde parece que todo se detiene. Anhelan el aceite, pero retroceden ante la prensa que lo libera. Pero yo he vivido lo suficiente como para saber que Dios permite temporadas donde todo lo innecesario se desmorona. No es para herirte, sino para fortalecerte. No es para humillarte, sino para limpiarte. La soledad es el lugar donde se prueba si tu fe nace del Espíritu o de la compañía. Es allí donde se revela si tu servicio nace de la obediencia o del deseo de ser aceptado. Es en ese lugar callado donde Dios moldea vasos que puedan cargar su gloria sin quebrarse. Moisés regresó a Egipto, sí, pero no volvió como aquel hombre inseguro. Regresó con autoridad, con una palabra respaldada por el cielo, con señales que ningún hombre pudo fabricar. Y todo eso fue forjado lejos del ruido, lejos del reconocimiento, en la intimidad del desierto donde solo Dios miraba. Tú también estás ahora en ese terreno. Aunque tu carne quiera volver a los lugares familiares, aunque tu alma llore por antiguas compañías, el Espíritu te llama a permanecer. No corras tras vínculos
que Él mismo cortó. No reconstruyas lo que el cielo permitió que se derrumbara, porque si eres fiel en esta etapa, recibirás una gloria que no necesita validación humana, una unción que no depende de aplausos, una fe que no se derrumba cuando faltan los abrazos. La soledad no es el final, es el principio, es el taller donde Dios trabaja en ti con cuidado, con intención, con amor. Allí se escribe la historia que un día otros leerán para hallar fuerzas. No le temas al silencio, no huyas del desierto, no rechaces el distanciamiento, porque si Dios está contigo, si su presencia sigue habitando en lo profundo de tu ser, tienes todo lo que necesitas para seguir adelante. Recuerda que la multitud no confirmó a Moisés, la familia no respaldó a José, la ciudad de Nazaret no sostuvo a Jesús, el consejo religioso no aprobó a Pablo. Cada uno de ellos en su tiempo fue apartado e incomprendido, dejado a un lado, y cada uno a su tiempo fue levantado por el mismo Dios que los formó en la intimidad. Lo mismo hará contigo. No estás solo, estás siendo moldeado, no estás olvidado, estás en el proceso. Permanece fiel, permanece sensible, permanece obediente, porque llegará el día, créeme, en que esa voz que ahora oyes en lo secreto será la misma que resonará en lugares que ni siquiera has soñado. Y cuando llegue ese momento, entenderás que este tiempo de aparente abandono fue en realidad el abrazo más tierno y profundo de Dios. Fue su manera de protegerte, de prepararte, de preservarte para algo mayor que tú mismo. Él lo está haciendo. Confía. Quédate con Él. Lo que hoy está rompiendo tu corazón no es algo fuera del conocimiento de Dios. No porque Él disfrute de tu dolor, sino porque conoce que hay ciertas verdades que solo se revelan cuando el alma está herida. Él ve más allá de lo que tus ojos pueden comprender ahora. Él sabe que hay separaciones que, aunque te parten en dos, terminan siendo las que más te liberan. En medio del proceso es difícil verlo, pero cuando alguien se va porque no supo amarte como lo merecías, Dios está protegiendo algo mucho más profundo: tu fe, tu identidad en Cristo, tu destino eterno. Cuando pienso en José, no puedo evitar estremecerme. Fue herido por los que llevaban su misma sangre. No fueron enemigos lejanos, fueron sus propios hermanos. El dolor de ser vendido como esclavo no fue solamente físico, también fue emocional, espiritual. Ese tipo de rechazo puede quebrar a un ser humano por dentro. Pudo haberse vuelto un hombre endurecido, resentido, incapaz de confiar. Pero algo en el interior de José no se contaminó. Su fe se mantuvo viva. Su esperanza no murió. Su llamado no se envenenó por la traición, y no fue por casualidad. Fue porque entendió que las heridas no tenían que ser su destrucción, sino sus maestras. Lo que tú estás atravesando no es para quebrarte, es para construir en ti una visión que no dependa del aplauso humano. Es para arrancar de raíz esa necesidad de ser validado por otros para sentirte amado. Es para enseñarte a mirar únicamente a Dios, no a quienes aprueban o desaprueban tu caminar. La madurez espiritual no se mide por los años que llevas en una iglesia ni por la cantidad de versículos que puedes citar. Se revela cuando, después de haber sido herido por quienes más amabas, aún decides amar, confiar y seguir creyendo. Se alcanza esa madurez cuando declaras: mi amor por Dios
es más fuerte que mi deseo de ser entendido por quienes no pueden ver el tesoro que el cielo ha depositado en mí. José no negó su dolor, lloró, se quebró, sintió todo, pero no permitió que su historia fuera escrita por el pasado. No respondió con venganza. Escogió ser instrumento de redención. Escogió recordar que quien escribía su historia era Dios, no los hombres que lo traicionaron. Y tú también estás llamado a eso. No a vivir en cadenas, no a vestir tu alma de amargura. Estás llamado a ser libre. Estás llamado a perdonar. No porque lo que viviste haya sido justo, sino porque el perdón es el puente que te conduce al lugar donde Dios te quiere llevar. El perdón no es olvidar, no es fingir que no pasó nada. Es decirle a Dios: confío en que tú harás justicia. Yo no necesito seguir cargando con este dolor. Cada vez que decides soltar el resentimiento, das un paso hacia la libertad. Cada vez que miras al frente, te arrancas una cadena del alma. Cada vez que entregas tu herida a Jesús, Él la transforma en sabiduría, en compasión, en autoridad espiritual. No eres el único. David fue perseguido por el mismo rey al que sirvió con fidelidad. Jesús fue rechazado por los suyos. Pablo fue abandonado por compañeros de fe, no porque ellos fallaran, sino porque Dios los estaba enseñando a caminar sostenidos solo por su fuerza. Si hoy estás viviendo un tiempo de separación, de silencio, de heridas que duelen hasta lo más hondo, no creas que estás fuera del propósito. Estás siendo formado, estás siendo preparado. Estás en la escuela donde Dios moldea a los que lleva más lejos. Estás siendo afinado para cargar con una gloria que no todos pueden soportar. La herida de José no fue el final, fue el comienzo de sus sueños cumplidos. La herida de Jesús no fue el final, fue la entrada a la redención. La herida de Pablo no fue el final, fue el terreno donde nació su mayor poder espiritual. Y tu herida tampoco es el final, es el lugar donde Dios está escribiendo el próximo capítulo de tu historia, uno donde caminarás más liviano, más sabio, más fuerte, más lleno de su espíritu. No permitas que el dolor te diga quién eres, deja que lo haga la fe. No dejes que la traición borre tu identidad, deja que lo afirme el llamado que el Señor puso sobre ti. No permitas que la separación te haga pensar que estás solo, porque quien camina con Dios jamás camina solo. Hoy puede ser el día en que pongas tu herida en sus manos, no para negarla, sino para redimirla, no para hacer de cuenta que no existe, sino para dejar que Él le dé propósito. Hoy me desperté con una certeza suave en el alma, esa que no viene del ruido del mundo, sino del susurro de Dios en el corazón. Es un buen día para decirle al pasado que ya no tiene poder, para dejar de cargar culpas que no me pertenecen, para soltar la necesidad de ser aprobada por aquellos que jamás vieron lo que el Padre siempre vio en mí. El cielo no me mide por cuántas veces fui aplaudida, sino por cuántas veces elegí amar, seguir creyendo, continuar caminando cuando nadie me entendía. Mi historia no será definida por las heridas que otros me causaron, sino por la sanidad que el Espíritu Santo ha producido en mí. No será marcada por quienes se alejaron, sino por aquel que nunca soltó mi mano. Cada cicatriz es ahora una huella sagrada, un testigo de que incluso en medio de traiciones, soledades y miradas que no comprendían mi fe, yo decidí ser fiel. Y en el reino de Dios, eso tiene un peso eterno
que ninguna herida puede borrar. Cuando Dios comienza a restaurar lo que fue perdido, llega un momento en el que miro hacia atrás y reconozco cuánto dejé para seguirlo. No solo se trató de abandonar lugares físicos, sino rostros que creí eternos, vínculos que parecían inquebrantables. Recuerdo conversaciones que ya no ocurren, abrazos que ya no se repiten, reuniones que ahora me son ajenas. Y sí, el alma siente nostalgia, pero dentro de mí nace una paz profunda, porque entiendo que nada de eso fue en vano. Dios no es indiferente a las lágrimas que derramé ni ciego a las decisiones que tomé en soledad por obedecerlo. Él vio cada noche donde me pregunté si había hecho lo correcto, cada vez que el enemigo me susurró que estaba perdiendo demasiado. Pero lo que el enemigo nunca menciona es que en el reino de Dios toda renuncia santa tiene su recompensa. Ningún acto de obediencia queda sin fruto. Todo sacrificio hecho por amor a Jesús, tarde o temprano, regresa transformado en bendición. Yo pienso en Job. Él perdió lo que muchos no podrían soportar: hijos, salud, bienes, afectos. Y fue dejado solo por quienes debieron sostenerlo. Pero su historia no terminó ahí. Dios lo restauró, no devolviéndole simplemente lo mismo, sino dándole el doble. No fue por mérito, fue por fidelidad. Porque Dios honra a los que no abandonan su fe en medio de la ruina. La restauración que Él trae no es un simple regreso al pasado, es una multiplicación que nace de su gracia. No me devuelve lo que solté, me da algo mejor, me conecta con personas que no se burlan de mi fe, sino que caminan con ella. Me coloca en escenarios donde mi voz no es ignorada, sino escuchada. Me lleva a espacios donde su presencia es bienvenida y donde mi obediencia tiene sentido. Todo esto no sucede de inmediato. Hay un tiempo de silencio, una etapa donde parece que nada se mueve y la única compañía es la promesa. Pero esa etapa es necesaria. Es el suelo fértil donde mi obediencia, esa que ofrecí en lágrimas, germina en lo oculto. Tal vez nadie más la vea, pero el cielo sí la está mirando. Jesús lo prometió. Dijo que cualquiera que dejara casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras por su causa, recibiría 100 veces más y heredaría la vida eterna. No fue una metáfora, era una declaración del cielo. Hablaba de vínculos que no nacen de la sangre, sino del espíritu, de herencias que no se reciben por apellido, sino por obediencia. Lo que Él tiene para mí no está en lo que dejé, no está en los brazos que se cerraron, ni en los nombres que ya no me llaman. Está adelante en el camino donde su voluntad se cumple en el terreno de propósito que Él mismo preparó. Cada vez que elijo obedecerlo, a pesar de lo que siento, se abre una puerta en lo eterno. Cada vez que sigo avanzando, cuando sería más fácil volver atrás a buscar aceptación, estoy sembrando en el terreno del cielo. Y sé con todo mi ser que el cielo jamás olvida una semilla plantada en obediencia. La restauración que viene sobre mi vida no será parcial, será total y no será forzada. Vendrá con la naturalidad de lo que ya ha sido escrito por el dedo de Dios. No fue por mis fuerzas, nunca lo fue. Todo lo que ha sostenido mi vida, lo que ha dado fruto, ha venido de la fidelidad de Dios. Él ha sido quien puso en mi camino las personas correctas, los rostros que fortalecieron mi fe, los lugares donde mi llamado fue cuidado en lugar de sofocado. Y si hoy tu círculo es pequeño, si sientes que estás solo, no temas. El Espíritu Santo no necesita multitudes para obrar.
Él está formando algo precioso en lo íntimo, en lo oculto. Está acercándote a personas que no compiten contigo, que no sienten celos, sino que oran contigo y celebran cada paso que das en el Espíritu. Y cuando mires hacia atrás, con el corazón sanado por la presencia de Dios, comprenderás que no perdiste nada que fuera esencial. Aquello que parecía indispensable era apenas una sombra de lo que el Padre tenía reservado para ti. Y el dolor que sentiste al soltar lo viejo será pequeño comparado con el gozo de vivir en plenitud, porque la restauración de Dios no se limita a relaciones. Llega como bálsamo al alma, como fortaleza interior, como claridad en el propósito. Llega también como una madurez que te prepara para sostener lo que otros no podrían cargar, como una paz que no depende del clima externo, como una certeza que no se rompe ante el rechazo. Ya no eres definido por un apellido, por una aprobación humana, por pertenecer a un grupo que no supo ver el valor que el cielo depositó en ti. Tu identidad está arraigada en esta verdad inquebrantable. Eres hijo, hija de Dios, llamado, apartado para algo que va más allá de cualquier estructura terrenal. Y es entonces, solo entonces, cuando puedes amar sin esperar, bendecir sin rencor, orar sin amargura, porque ya sabes que tu valor nunca estuvo en quien te sostuvo, sino en quien te llamó. Dios no te quita para dejarte vacío. Él limpia, Él poda, Él prepara la tierra, lo hace para plantar algo que dé fruto eterno. Él remueve lo que podría contaminar lo que ha sembrado en ti. Está haciendo espacio, está ensanchando tu interior para lo nuevo. Y créeme, cada lágrima fue recogida, cada noche en silencio fue vista desde el cielo, cada pequeño acto de obediencia fue registrado con ternura en los libros de lo alto. Y llegará el momento, si llegará, en que todo este proceso se convertirá en testimonio, y no hablará solo de pérdida, sino de restitución, de cómo el Dios fiel usó el dolor como portal hacia abundancia, de cómo relaciones sanas, identidad firme y propósito eterno llegaron como respuesta a tu perseverancia. Tal vez ahora no ves todo con claridad, pero sigue caminando, sigue confiando, siembra obediencia, incluso cuando la tierra parezca dura, porque el que prometió es fiel, y lo que comenzó en ti, Él lo terminará, hasta el día de Cristo Jesús. Hoy juntos hemos recorrido un tramo que no todos se atreven a cruzar. Hemos mirado de frente el rechazo, el silencio de las separaciones, la soledad, el fuego de las heridas más profundas. Y si estás aquí, si has llegado hasta estas palabras, es porque tu espíritu reconoció la verdad que susurra el Espíritu Santo. Dios no desperdicia ni una sola lágrima. No hay rechazo humano que pueda cancelar una elección divina. La separación que dolió no fue castigo, fue estrategia para protegerte, para fortalecer tu fe triste, para acercarte a tu propósito eterno. Así que antes de cerrar este tiempo, detente un instante. Mira hasta dónde has llegado, no solo en este video, sino en tu andar con Dios. No todos se atreven a mirar su dolor bajo la luz del Espíritu. No todos permiten que Dios toque sus heridas. Si tú lo hiciste, si llegaste hasta aquí, te invito a dejar en los comentarios estas palabras. Hoy decido confiar en que Dios usa cada separación para acercarme a mi propósito. No es solo una frase bonita, es una declaración espiritual. Es una forma de decirle al cielo, a ti mismo y al enemigo que has creído:
que el final será glorioso. Y si este mensaje tocó tu alma, te animo a apoyarlo, no por vanidad, sino porque hay miles que necesitan escuchar esto mismo. Cuando tú das me gusta, ayudas a que llegue a otros que aún están sangrando por dentro. Suscribirte no es solo un clic, es unirte a esta familia espiritual donde nadie finge, donde el dolor no se esconde, sino se transforma, donde somos moldeados no por apariencia, sino por gracia. Compartir este video tal vez sea tu acto de amor hoy, porque quizás sin saberlo, alguien en tu vida necesita estas palabras más de lo que tú imaginas. Alguien está escuchando esto ahora mismo creyendo en lo más profundo que su soledad es una especie de castigo, como si fuera consecuencia de sus errores. Alguien está tan herido por el rechazo de su propia familia que siente que ya no tiene fuerzas para seguir. Pero puede que justo en este momento, sin saberlo, lo que compartes sea el instrumento que Dios use para levantar a esa alma quebrantada. Nunca subestimes el poder de un acto de fe, porque aunque no siempre veas los frutos de inmediato, el cielo no olvida. Todo lo registra con una precisión que es eterna. Ahora quiero hablarte desde mi corazón, no como alguien que enseña, sino como alguien que ha sido sostenida por la gracia de Dios en los momentos más difíciles. Muy pocos llegan hasta este punto. La mayoría se va antes, se dispersan, se distraen, se olvidan de que la fe, como una semilla, necesita tiempo y dedicación hasta florecer completamente. Pero tú no, tú permaneciste, tú fuiste fiel, y esa fidelidad no pasa desapercibida delante del Señor. Por eso, escúchame con el alma. Eres importante para el reino, eres un tesoro para el cielo. Lo que llevas dentro no ha sido anulado ni por el abandono, ni por el dolor, ni por la tristeza. Tu historia aún se está escribiendo, y el autor de esa historia es fiel. Él no deja nada a la mitad. Él no olvida ni una sola lágrima, ni un solo suspiro. Aunque tu corazón haya sido quebrado, muchas veces hay un amor capaz de restaurarlo sin dejar cicatrices que duelen. Dios puede tomar lo que otros despreciaron y convertirlo en una obra de gloria. Por eso, ya no mires hacia atrás con tristeza. Ya no repases con rencor los rostros de quienes se quedaron a medio camino. Ya no contemples tus heridas con autocompasión. Mira hacia adelante. Mira a Jesús, el autor y consumador de tu fe. Mira al que comenzó la obra buena en ti y la llevará hasta el final. Hoy puedes tomar una decisión que lo cambia todo. Hoy puedes decir, yo quiero sanar, yo quiero seguir, yo quiero confiar, aunque no lo entiendas todo, aunque las piezas aún no encajen, puedes decidir que tu futuro no será definido por las voces que te hirieron, sino por la voz que te llamó. Antes de cerrar este video, te pido algo. Quédate un momento más. No te desconectes aún. Cierra los ojos si puedes. Permite que la música te abrace. Deja que cada nota te hable más allá de las palabras. No interrumpas esta atmósfera santa. Respira, permanece, y en ese silencio sagrado, dile algo a Dios. No necesitas un discurso. Solo di gracias, Señor, por no dejarme solo. Gracias por usar incluso mi dolor para acercarme más a ti. Deja que esas palabras se transformen en oración. Deja que el Espíritu Santo selle en ti cada semilla que hoy fue plantada. Porque aunque todo proceso tiene un final en Dios, cada final es solo un nuevo comienzo. Tu historia no termina con el abandono, ni con la traición,
ni con el dolor. Tu historia termina en victoria, en plenitud, en propósito eterno. Yo te espero en el siguiente video. Y mientras tanto, que la paz de Dios inunde tu vida. Que Dios te bendiga. Y gracias por quedarte hasta el final.